Bueno, en este video vamos a anunciar el teorema eh, sobre la fórmula integral de Cauchy para derivadas y vamos a hacer la demostración para la primera derivada, para obtener la fórmula justamente para la primera derivada. Ya vamos a anunciar el teorema, ¿sí? El teorema afirma lo siguiente. El teorema, ¿sí? Afirma lo siguiente. ¿Sí? Si tengamos, sea un C, un contorno simple y cerrado, orientado positivamente, y una función, y f, una función que es analítica sobre dicho contorno y en su interior. Perdón, interior. Bien. Entonces, el teorema afirma que si tomamos un z justamente en el interior de C, en el interior de C, entonces, ¿sí? Existen todas las derivadas, ¿sí? De cualquier orden, existen las derivadas de cualquier orden en Z, ¿sí? Y además tienen la siguiente expresión, o sea que la derivada de orden n en sz, ¿sí? Existe y su expresión viene dada por eh, n factorial sobre 2 pi por i, por la integral a lo largo del contorno C de f de s sobre s menos z a la n más 1 diferencial de s. Notemos que estamos tomando como variable de integración s, porque a la z la estamos fijando como nuestro punto de derivación, ¿sí? Y esto que está acá se conoce como la fórmula integral de Cauchy para derivadas. Entonces, la fórmula integral de Cauchy para derivadas. Bueno, nosotros queremos hacer la demostración del caso uno, ¿sí? Queremos demostrar el caso n igual 1. Obviamente, el caso n igual 0, ¿sí? Es la fórmula integral de Cauchy. Nos interesa probar el caso n igual 1, que no es otra cosa que afirmar que la derivada, ¿sí? En un punto z cualquiera del interior del contorno es 1/2pi por i, por la integral largo del contorno C de f de s sobre s menos z al cuadrado diferencial de s. Esto es lo que nosotros queremos probar, ¿sí? Bien, bueno, observemos lo siguiente. ¿Cuál va a ser la idea de la demostración? ¿Sí? Nosotros queremos probar que vale esta fórmula. La idea va a ser la siguiente, ¿sí? Lo vamos a probar usando el límite del cociente incremental, ¿sí? O sea, queremos ver que el límite, cuando delta z tiende a cero, de delta, eh, de delta f sobre delta z, es igual a justamente 1/2pi por i, por la integral de contorno, ¿sí? De f de s sobre s menos z al cuadrado diferencial de s. Pero probar que este límite da esto es equivalente, ¿sí? A probar que el límite cuando delta z tiende a cero, de justamente del delta f sobre el delta z menos el resultado del límite, o sea que este límite es cero. Y a su vez, probar que ese límite cero, ¿sí? Es equivalente a probar
que justamente el módulo de delta f sobre delta z menos 1/2 pi por i de la integral de contorno que tenemos ahí, tiende a cero cuando delta z tiende a cero, ¿sí? Porque el módulo de un número complejo tiende a cero, significa que el número complejo tiende a cero. Entonces, esta va a ser nuestra idea. Tenemos que probar, entonces acá, importante, ¿sí? Solo vamos a tratar de probar esto que está acá. Que el límite del módulo tiende a cero cuando el incremento tiende a cero. Eso es lo que vamos a tratar de probar. Bien, bueno, vamos por esto, ¿sí? Bueno, entonces vamos con la demostración. Demostración, ¿sí? Bueno, estamos en las condiciones del teorema, entonces tenemos un z en el interior de C, perdón, un z, vamos a dibujar el contorno, vamos a escribir, acá tenemos el contorno, ¿sí? Contorno C, y por acá tenemos el punto Z en el interior, ¿sí? Obviamente el contorno C, ¿sí? Está orientado positivamente, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Eh, bueno, como Z es un punto interior, el contorno C y las funciones analíticas sobre y en el interior de C, ¿sí? Por la fórmula integral de Cauchy, podemos expresar a f de z como 1/2 pi por i por la integral a lo largo del contorno C de la f de S sobre S menos Z diferencial S. El cambio de notación es porque ya estamos usando, como dijimos, a la Z para el punto donde vamos a derivar, entonces los puntos sobre el contorno los vamos a llamar S. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es tomar un incremento, ¿no? Como siempre, queremos tomar acá, por acá, un punto incrementado, no sé, acá, sería un Z más delta Z, ¿sí? O sea, esto que está acá sería el incremento. Bueno, tenemos que hacer las siguientes como pequeñas observaciones, que es, eh, vamos a suponer, ¿sí? O suponer no, vamos a llamar D, ¿sí? D a la distancia, ¿sí? A la distancia, ¿sí? Que hay eh, entre el Z, ¿sí? Y el contorno C, ¿sí? ¿Qué sería esto justamente? Sería el mínimo de todas las distancias eh, entre S y Z, donde S está en el conjunto, en el contorno C, ¿sí? Por definición. ¿Por qué hacemos esto? Porque justamente lo que vamos a pedir es vamos a tomar un delta Z, un incremento, ¿sí? Pero no un incremento cualquiera, un incremento de forma tal que obviamente ese incremento en módulo sea mayor a cero y sea menor que D, ¿sí? ¿Por qué? Y justamente para que cualquier punto incrementado nos caiga en el interior, ¿sí? Nos caiga siempre en el interior del contorno y podamos usar esta fórmula para calcular las imágenes de f de z, ¿sí? Esta es como la idea. Eh, entonces, bien, vamos con eso. Ya tenemos quién es f de z, ahora podemos escribir quién es f en el punto incrementado, z más delta z, que no es otra cosa que 1/2 pi por i, la integral a lo largo del contorno C, f de S sobre S menos Z más delta Z, diferencial S. ¿Sí? Bien. De acá nos podemos armar quién es el delta Z, ¿no? A ver, vamos a tratar de acomodar un poquito esto y escribir quién es perdón, el delta F. ¿Quién es el delta F? El delta F, que no es otra cosa que el F en el punto incrementado menos F en el punto sin incrementar, sería la resta de estos dos contornos, ¿sí? La resta de este contorno menos este contorno. Podemos sacar factor común 1/2 pi por i, y si observan, ambas integrales son a lo largo del mismo contorno. Entonces podemos
meter los argumentos en una sola integral, ¿sí? Era la integral, ¿sí? A lo largo del contorno C de 1 sobre S menos Z menos delta Z menos 1 sobre S menos Z, ¿sí? Estoy escribiendo afuera el f de S, ¿sí? Que están los dos integrando por delta S. Y haciendo esta cuenta, nos queda 1 sobre 2 pi por i por la integral de contorno, el contorno C, de el denominador que nos va a quedar S menos Z menos delta Z por S menos Z, ¿sí? Eh, por f de S diferencial de S, y en el numerador, ¿qué nos quedaría? A ver, cuando hacemos la cuenta, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, del primer término, nos quedaría un S menos Z, menos, y del segundo término nos quedaría justamente un S menos Z menos delta S, delta Z. Fíjense que acá eh, podemos, el S con el S se cancela, el menos Z con el más Z se cancela, y sobreviviría un menos delta Z con este menos, un más delta Z. Bueno, esa cuenta, ¿sí? Ustedes la pueden hacer con mayor eh, paciencia, termina quedando así. Entonces, sigamos, ya tenemos quién es el delta F. Ahora habría que dividir por delta Z, ¿sí? Entonces, a ver, pasemos a la siguiente. Vamos a llevarnos esto para el otro lado, ¿sí? Vamos a llevarnos acá y tenemos que delta F sobre delta Z no es otra cosa que todo esto, todo esto multiplicado por 1 sobre delta Z, ¿sí? Pero si notan, ¿sí? El delta Z es independiente, ¿sí? El contorno C, ¿sí? O sea, integral por el contorno C, el delta Z está fijo para el contorno C. Por lo tanto, este delta Z lo puedo sacar afuera y simplificar con este delta Z, ¿sí? Es decir, nos quedaría que el cociente incremental no es otra cosa que 1 sobre 2 pi por i de la integral a lo largo del contorno C de f de S sobre Z, S menos Z menos delta Z por S menos Z, diferencial de S. ¿Y qué queríamos calcular nosotros? Queríamos calcular el módulo de del delta F sobre el delta Z menos 2 pi por i, no, 2 pi por i no, 1 sobre 2 pi por i por la integral a lo largo del contorno C de f de S sobre S menos Z al cuadrado, diferencial de S. Este es el límite que queríamos calcular, ¿sí? Acá está, ¿no? Bien, ¿cómo seguimos? Notemos que entonces, ¿qué nos va a quedar? El módulo de toda esta expresión menos toda esta expresión. Lo escribo así para no demorar mucho la escritura, ¿sí? ¿Me aceptan? ¿Hasta ahí? Bien. Bueno, sigamos a partir de acá. Bueno, notemos lo siguiente ahora. Hacer algunas cuentas más. El 1 sobre 2 pi por i, ¿sí? Lo podemos sacar afuera de factor común y a su vez sacarlo afuera del módulo. El módulo en producto es un producto de los módulos. Y a su vez, las dos integrales de contorno, ¿sí? Se están siendo evaluadas sobre el mismo contorno. Entonces, podemos juntar las dos integrales. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría el módulo de 1 sobre 2 pi por i por el módulo de la integral de contorno, ¿sí?
el contorno, el integral del contorno, sobre. A ver, el f de s lo podemos sacar afuera. Entonces nos va a quedar sobre 1 sobre s menos z menos delta z por s menos z menos 1 sobre s menos z al cuadrado. Y todo eso multiplicando al f de s, diferencial de s. ¿Sí? Bien, hagamos esta cuenta. A ver qué nos queda. Nos queda el primer módulo, bueno, nos quedaría 1 sobre 2 pi. El módulo de i es 1 por, y acá nos va a quedar el módulo de la integral a lo largo del contorno C. ¿De quién? Vamos a hacer esa cuenta. Nos quedaría S menos Z menos delta Z por, sacando el denominador común, S menos Z al cuadrado. Y arriba nos quedaría, en el primer caso, un S menos Z menos, y en el segundo caso, el segundo término, un S menos Z menos delta Z. Todo eso por f de s, diferencial de s, y el módulo de todo esto. Acá estamos. Bien, acomodemos un poquito más. A ver, acá nos quedaría s menos s más z más delta z, ¿sí? Cambiando los signos por s menos. Este s se va con este s, el z se va con el z y solo sobrevive el delta z. Y es independiente del contorno, entonces lo podemos sacar afuera. Es decir, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que esta expresión es igual a módulo de delta z sobre 2 por pi por el módulo de la integral a lo largo del contorno C de f de s diferencial de s. Bueno, se entiende bien, así que lo vamos a escribir un poquito más prolijo. F de s diferencial de s de s menos z menos delta z por s menos z al cuadrado, el módulo. ¿Sí? Entonces, notemos, ¿sí?, que nosotros queremos calcular. ¿Qué queríamos calcular? Queríamos probar que todo esto, ¿sí? Que todo esto, ver qué pasaba, a qué tiende, queríamos probar que en realidad que tiende a cero, cuando el delta z tiende a cero, pero todo eso es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto. Por lo tanto, nos queda probar justamente que esto tiende a cero cuando delta z tiende a cero. Bueno, a ver si podemos probar eso, ¿sí? Entonces, veamos eso. Bien, ¿qué vamos a usar acá? Bueno, acá vamos a usar lo que venimos trabajando y trabajamos en toda la materia, que el módulo, ¿sí? El módulo de una integral de contorno, ¿sí? Si el argumento, el integrando, está acotado sobre dicho contorno, ¿sí? Esa integral, ¿sí? Su módulo la podemos acotar, ¿sí? Por lo que sería la cota de esa función por la longitud del contorno, ¿sí? Entonces acá tendríamos que poner una cota desintegrando por la longitud del contorno C, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos hacer esta acotación. Entonces, veamos lo siguiente. En primer lugar, S son puntos que están en el contorno C. ¿Sí? ¿Qué significa que S esté en el contorno C? Significa, ¿sí?, varias cosas. En primer lugar, dijimos que S, la distancia de S a D, ¿sí?, el módulo de S menos D, que se puede entender como la distancia que hay del punto S del contorno a D, siempre va a ser mayor o igual a D, que D justamente era la menor distancia que había de S a D. ¿Sí? Y a su vez, ¿sí?, y a su vez hayamos tomado, ¿sí?, un delta Z tal que su módulo fuese menor que D. ¿Sí? Bien, entonces, ya tenemos una cota para
de acá tenemos una cota para 1 sobre S menos Z, ¿sí? Porque 1 sobre S menos Z no es otra cosa, invirtiendo desigualdades, que 1 sobre D, y si le vamos al cuadrado nos queda que es 1 sobre D cuadrado. Bien, acá tenemos una cota. Otra expresión que tenemos que acotar es S menos Z menos delta Z. Pero esto, por la desigualdad triangular inversa, no es otra cosa que el módulo de, tomando estos dos como un solo número, de el módulo de S menos Z menos el módulo de delta Z. Pero dijimos que esto eh, seguro es mayor o igual que D, y D es mayor o igual que Z. Por lo tanto, todo esto seguro que es mayor a cero. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, no nos que esto, acá en esta expresión, el módulo está de más. Entonces, esto nos queda el módulo de S menos Z menos el módulo de delta Z. Y dijimos que esto era mayor o igual a D, entonces esto es mayor o igual a D menos delta Z, módulo, que seguro es positivo. ¿Sí? Si queda dudas en este paso, podemos pensar lo siguiente. De la desigualdad esta que tenemos acá arriba, ¿sí? Restando delta Z en todos los términos, nos queda el módulo de S menos Z menos delta Z es mayor o igual a D menos delta Z, módulo, que es mayor que cero. ¿Sí? Esa es la cadena de desigualdades que estamos usando acá. Entonces, ¿sí? Invirtiendo desigualdades, nos queda que 1 sobre el módulo de S menos Z menos delta Z, seguro es menor o igual que 1 sobre D menos el módulo delta Z. Y por último, eh, algo que también vamos a usar, o usamos a lo largo de toda la materia, es que si estamos trabajando en el contorno C, la función f de S, como es analítica sobre ese contorno, es continua en dicho contorno. Y una función que es continua en un contorno, ¿sí? Como un contorno siempre es un conjunto cerrado y acotado, entonces seguro va a estar acotada, ¿sí? Es decir, que va a existir un M, tal que el módulo de f de S es menor o igual a M para todo S en el contorno, ¿sí? De todas estas tres condiciones, logramos concluir en que justamente el integrando, que no es otra cosa que f de S sobre S menos Z menos delta Z por S menos Z al cuadrado, ¿sí? Separando el módulo y, y acomodando las cosas, nos quedaría el módulo de f de S por 1 sobre el módulo de S menos Z menos delta Z por 1 sobre el módulo de S menos Z al cuadrado. Y bueno, ya teníamos, ¿no? Esto de acá seguro es menor o igual a M, todo esto de acá seguro es menor o igual a 1 sobre D menos delta Z, y esto que estaba acá seguro era menor o igual a 1 sobre D cuadrado. Entonces, el integrando es menor o igual que M sobre D menos delta Z en módulo por D cuadrado, y eso vale para todo S, ¿sí? En el contorno, ¿sí? O sea que notemos que tanto delta Z, D y M están fijos, ¿sí? Entonces, eh, por la desigualdad o la acotación de las integrales de contorno, nos queda que esta integral de contorno, esto es una por la propiedad, esta integral de contorno no es otra cosa que, bueno, primero teníamos el delta Z acá afuera, por 2 por pi, por el- la cota del integrando, que le voy a poner acá,
que sería m sobre d menos el módulo de delta z por d cuadrado, eh, por la longitud del contorno, ¿sí? Que lo vamos a llamar L, ¿sí? L sería la longitud del contorno. Y bueno, eh, ¿qué hacemos con esto? Lo vamos a acomodar un poquito y nos quedaría que el módulo de delta z no es otra cosa que m por L sobre 2 por pi por d cuadrado por d menos el módulo de delta z, ¿sí? Y observemos lo siguiente, lo vamos a poner con otro color porque es muy importante. Eh, cuando delta z tiende a cero, cuando delta z tiende a cero, esto tiende a cero, ¿no? Cuando delta z tiende a cero, esto tiende a cero. Esto tiende a cero y todo esto tiende a un número positivo, ¿sí? Complejo positivo. Por lo tanto, esto, cuando delta z tiende a cero, todo esto tiende a cero. Y bueno, y eso es lo que queríamos probar, que justamente que eso tiende a cero, ¿sí? Significa que esto tiende a cero, que lo queríamos probar, ¿sí? Significa que el límite, ¿sí? De la diferencia tiende a cero y por lo tanto probamos la fórmula que queríamos probar, ¿sí? Con esto último, ¿sí? Quedaría probada la fórmula esta que voy a decir. Entonces, vamos a escribirlo, el límite cuando delta z tiende a cero de eh, el módulo de era delta f sobre delta z menos 1/2 por pi por i de la integral a lo largo del contorno c de f de s sobre s menos z cuadrado diferencial de s es cero. Pero si eso es cero, entonces ese límite es cero, por lo tanto, eh, este límite, este límite vale 1/2 por pi por i, por la integral a lo largo del contorno c, de f de s sobre s menos z al cuadrado, diferencial s, pero esto no es otra cosa que la derivada de la f en el punto z, y esto vale para todo z en el interior del contorno c, y con eso concluimos la prueba. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.